Buenas noches con todos. Bienvenidos a la asesoría, a la primera asesoría de análisis estructural. En este caso, por esta primera asesoría, los ponentes seremos Marlon Amaro y mi persona, Ricardo Quispe. Esperamos que pueda ser de su ayuda. Hemos tratado de colectar todos los temas que han visto hasta el momento en el curso. Y si existen preguntas o dudas, no duden en escribirlo en el chat o también poder comentarlo alzando la mano o en el momento en que se solicitan preguntas, ¿no? También vamos a tener pausas para ver si todo se entiende. Entonces, antemano, bienvenidos, gracias por estar aquí. Vamos a iniciar entonces con la primera parte. Bien. Entonces, para la primera pregunta, escogimos la PC1 del 2019-2 y nos dice que para la figura que se muestra en la siguiente página, se conoce que pertenece a la planta típica de un edificio de 4 pisos, de uso habitacional. La sobrecarga en los pisos típicos es de 250 kilogramos fuerza por metro cuadrado. En la azotea es de 100 y las losas son aligeradas convencionales de 20 centímetros de peralte y con 300 kilogramos fuerza por metro cuadrado de peso propio, las losas, ¿no? Más ligeradas, considerando 100 kilogramos por metro cuadrado de piso terminado. Los tabiques son de 15 centímetros de espesor y de 1.400 kilogramos por metro cúbico de peso específico. La altura de piso a fondo de techo es de 3.15 metros en el primer entrepiso y en las siguientes son de 2.9 metros en los pisos típicos. Todos los muros son de 15 centímetros. Entonces, en esta pregunta vamos a ver primero los primeros temas que son el metrado de vigueta y la viga chata. Entonces, aquí nos dice que para la vigueta tipo A, que ahora les voy a mostrar en el plano, nos piden la deformada elástica por carga muerta con los puntos de inflexión, ¿no? También nos piden el esquema de carga muerta y carga viva total, indicando en él los valores del metrado de carga, ¿no? Dibuje el diagrama de momento flector y fuerza cortante. Entonces, vamos a ver aquí en esta pregunta la vigueta que nos están pidiendo está en la parte del centro. Podemos ver que en el primer tramo tenemos una placa, ¿no? Y el resto está apoyado en vigas, ¿no? Entonces, bueno, para una de las preguntas posteriores vamos a ver un poco de las viguetas también prefabricadas. Entonces, para la vigueta A, como mencioné, que es lo primero que nos piden, tenemos que analizar si en ese primer tramo que encontramos una placa, es un apoyo empotrado o es un apoyo simple, ¿no? Entonces, en clase se nos ha explicado que existe una forma de evaluar eso, ¿no? Si el 2K de muro entre K de vigueta es mayor a 8, entonces es empotrado, ¿no? Entonces vamos a evaluar de esa manera. Aquí tenemos la vigueta, ¿no? Elevada, la vigueta en forma de T, ¿no? Es convencional de 40 de eje a eje, 10 abajo y bueno, 20 de altura, según el enunciado. Entonces, en ese caso, en este eje X, tenemos que hallar la inercia antes de llegar al K, ¿no? Entonces, bueno, la inercia ya ustedes conocen esto, se puede hallar con Steiner, ¿no? Y llegamos al punto en que tenemos que hallar el K de la vigueta, ¿no? Que es inercia entre la longitud en este caso, la vigueta, pero es de cara a cara, ¿sí? Eso quiere decir que de la cara de la placa a la cara de la viga, y no es de eje a eje, hay que tener cuidado ahí. Entonces, al hacer esa división, tenemos que el K de vigueta es 4.538 por eso a la menos 5, ¿sí?
Ahora sí pasamos al tema del muro, ¿no? Aquí podemos ver el encuentro donde tenemos la vigueta con la placa, ¿no? Entonces, podemos ver que en este caso la placa, bueno, lo estamos viendo desde arriba, ¿no? En planta. Entonces, como la vigueta intercepta con esta placa como en un rectángulo, tendríamos que sacar una inercia en este eje, uno en uno. Entonces, esa inercia es base por altura del cubo entre 12, ¿no? Base, que es en este caso 40, ¿no? El área tributaria de la vigueta, y la altura, que es el ancho de la placa. Ahora, para hallar el K, necesitamos la altura de muro, ahora sí, ¿no? En el enunciado nos comentaron que era 2,90, ¿sí? Entonces, en esa división nosotros obtenemos que es 3,879 por 10 a la menos 5 el K de la placa. Ahora sí, teniendo ambos, se puede realizar la relación, de lo cual tenemos 1,71. Pero como es menor que 8, no es empotrado, es apoyo simple, lo cual, bueno, nos facilita un poco la vida, ¿sí? Y en el primer apoyo, pues tenemos un apoyo simple, como les mencioné. Ahora, habiendo sustentado cómo es el modelo matemático, se procede a realizar un esquema, ¿sí? Aquí ya este es la deformada eh, real, pero bueno, en el caso de que no hubiésemos tenido un programa o algo por el estilo, pues a ciencia cierta se sabe que siempre va a ser en los apoyos cero, ¿no? Entonces, es bien importante poder siempre tener eso en cuenta. Ahora, en el caso de aquí, como la luz es pequeña, ¿no? Vamos a ver más adelante que el diagrama de momentos nunca es, mientras aquí el diagrama de momentos siempre es así, ¿no? En este caso nunca llega abajo, ¿no? Lo vamos a ver más adelante. Entonces, ya sea de alguna manera u otra, los puntos de inflexión yo los obtengo en el momento en que existe, ¿no? En el diagrama de momentos existe esta intersección, ¿no? Con la línea, con la vigueta en este caso. Entonces, si yo estimo más o menos por dónde está ese punto de inflexión, porque en este caso solo es una estimación, no es algo real, pues nosotros podemos haber puesto esto y en el caso de esta evaluación, que fue presencial, se consideraba correcto, ¿no? La idea solo era que te evaluaban si conocías qué es un punto de inflexión y cómo los calculas, ¿no? En este caso, sabemos que es esa intersección de diagrama de momento, ¿no? Con la vigueta, ¿no? Donde el momento es cero, en esos casos tenemos puntos de inflexión. Entonces, eh, con la deformada ya elástica, pues podemos poner estos puntitos como indicando los puntos. Ahora, en la siguiente pregunta, a la vez nos comentaban que pedían, bueno, ahora sí el metrado de carga muerta y carga viva, indicando en él los valores del metrado de cargas y justificando el modelo. Bueno, este tema ya lo acabamos de hacer, las condiciones de apoyo, lo acabamos de demostrar en la anterior diapositiva, ¿no? Entonces pasamos a hacer el metrado. En el caso de la carga muerta, en una vigueta siempre tenemos el peso propio, ¿no? En este caso tiene una altura de 20 centímetros y en el enunciado nos comentan que tiene eh, 300 kilogramos por metro cuadrado. Ujú. Y bueno, el área tributaria que es 40 centímetros, ¿no? El piso terminado de igual manera, que era 100 kilogramos por metro cuadrado, multiplicado por el área tributaria, ¿no? Entonces tenemos en el caso de cargas muertas. Ahora en el caso de carga viva, también nos dicen que para pisos típicos, porque nos están pidiendo para ello, tiene un 250 kilogramos por metro cuadrado y área tributaria de 40 centímetros, ¿no? Entonces también lo multiplicamos. Todo en toneladas por metro y llegamos a la carga última, ¿no? De 0,394 toneladas por metro. Pero lo que nos piden es el esquema, el modelo, ¿no?
En este caso, pues solo sería colocar cómo van a ser la carga muerta y cómo va a caer las cargas vivas, ¿no? Solo indicar esos valores de cargas de manera esquemática. Ahora sí, en la siguiente pregunta nos pedían dibujar los diagramas de momento flector y fuerza cortante, ¿no? Entonces aquí tendríamos de fuerza cortante. En este caso lo he hallado en el programa de FTool y saca de eje a eje, ¿no? Y también diagrama de momentos. Pero en el caso que obviamente nos piden de cara a los apoyos, bueno, una de las cosas que podemos hacer es mover el mouse y ver dónde cae, ¿no? Igual en los programas como SAP y ETABS, ¿no? Nos indica de forma horizontal en qué punto queremos el momento y lo llegamos a hallar. O si no tenemos ningún software a la mano, poder hacerlo por áreas, ¿no? También poder hacerlo por áreas desde este punto hasta este punto y saber cuánto resta de aquí hasta un punto por acá, ¿no? Con esta área ya sé cuánto es esta dimensión. Entonces puedo saber cuánto va a ser el diagrama, el valor del momento a la cara y así, ¿no? Entonces, eh, no, esta no es la respuesta, tiene que ser siempre de cara a cara, ¿no? Y bueno, como les dije, en este caso, este era tenía una dimensión tan pequeña, ¿no? Que de estos momentos grandes que tenemos acá, ya el diagrama de momentos ya no nos botaba hasta abajo, ¿no? El tema era que es más rígido, ¿no? Ya no hay mucha luz entre cara y cara. Entonces, el momento no afecta mucho en ese caso, ¿no? Momento positivo. Bien, entonces esto es para terminar ya el tema de las viguetas, que es un tema común que siempre viene, ¿no? Si no hay una pregunta, pasamos a la siguiente. Bien, entonces para la siguiente nos dicen que ahora se proyecta tener viguetas prefabricadas, ¿no? Viguetas simples prefabricadas PIR, y estas son de poliestireno, expandido, espaciadas cada 50 centímetros, ¿no? Y bueno, se adjunta esta ficha técnica. Y nos piden presente el esquema de carga muerta y carga viva, indicando en él los valores de metraje de carga. Entonces, en este caso nos están diciendo, tenemos la misma altura de losa, ok, 20 centímetros. Nos dicen también cuánto va a ser entre eje y eje. Antes era 40, ahora nos dicen que es espaciada 50 centímetros. Y tiene material poliestireno. Lo único que estamos cambiando es justamente el peso que tiene la losa, ¿no? Antes tenía 300, ahora es 210 kilogramos por metro cuadrado. Entonces, vamos a ubicar ello en el metrado, ¿no? El 210. Ya no es 0.3 en este caso, ahora es 0.21, ¿no? Lo estoy transformando en toneladas. Y ahora el área tributaria tampoco es 40 centímetros, es 50 centímetros, ¿no? Entonces el mismo método, peso propio, piso terminado, varía solo el área tributaria. La carga viva también es el mismo peso por ser piso típico y el área tributaria varía, ¿no? Teniendo la carga última con esta combinación de 0.4295 toneladas por metro, ¿no? Y bueno, nuevamente lo que nos pedían es ubicar de forma esquemática la totalidad de carga muerta y carga viva en todos los tramos, ¿no? De la vigueta. En este caso, ahora podemos ver una ligera diferencia, ¿no? Entre el diagrama de momento flector y fuerza cortante. Anteriormente, nosotros pudimos ver que tenía, por ejemplo, 0.38, 0.52, 0.37, ¿no? Los más resaltantes, ¿no? Momentos negativos, momentos positivos. En este caso, estamos viendo que hay más, ¿no? Un valor mayor. Entonces, es importante poder ver que en este caso, tal vez el área tributaria es lo que hizo que cambie los momentos, ¿no? Es 10 centímetros más
Si bien el peso de la losa es diferente, hay una variación notable, ¿no? Y no solo eso, ¿no? El peso propio, el piso terminado, la carga viva, de cierta manera todo ello influye al hallar los momentos, ¿no? Entonces es importante conocer eso. Ahora, algo que nos pedían en cuanto a esto, a las viguetas prefabricadas, decía que según el criterio de diseño de resistencia última, donde se cumple que el phi mn es mayor o igual al mu, ¿no? ¿Qué tipo de vigueta seleccionaría para su diseño? Bueno, tenemos esto último que acabamos de ayer y tenemos estos alcances, ¿no? Bien, habíamos leído hasta este punto que íbamos a usar 210 kilogramos por metro cuadrado. Pero la pregunta es, según mi momento último, ¿no? Estos momentos, ¿no? En especial los mayores, tanto negativo como positivo, eh, tiene que cumplir que los momentos aquí, los admisibles, pues sean mayores o iguales a estos, ¿no? Entonces, no solo eso, sino tenemos que verificar que las luces, ¿no? Las luces también estén dentro de lo admitido, ¿no? Si yo estoy seleccionando la viga 102, si bien puede cumplir los momentos, tal vez no cumple el tema de las luces, ¿no? Entonces, primero con las luces, que es lo más sencillo, como son luces pequeñas, ¿no? El mayor es 4 metros, 4 ¿no? 4,2 metros aproximadamente. Podemos ver que según los alcances que nos dan, eh, mínima viga tiene una luz permisible de 4,50 metros, ¿no? Entonces, sobrado podríamos, según la luz, coger la viga 101, ¿no? Ahora, ahora sí vamos a ver el tema de los momentos, ¿no? En cuanto a los momentos, vemos que admite 0,94 toneladas por metro, ¿no? No estoy transformándolo a toneladas, 0,94. Entonces, esto que es la resistencia, ¿no? Mn, debe ser mayor o igual al momento real, ¿no? Que salió del metrado, en este caso mu. Entonces, verifiquemos en todos los tramos, ¿no? Podemos ver que el mayor de todos los momentos es 0,59, pero en ningún momento, pues, superamos ese valor, ¿no? Especialmente en los momentos positivos, ¿no? No superamos el valor de 0,94. Entonces, tranquilamente podemos decir que la viga 101 es, es adecuada para este diseño, ¿no? Eh, el diseño de viguetas prefabricadas. Entonces, hay que siempre comprobar, ¿no? Tanto la luz máxima permisible de cada tipo de viga, así como también los momentos, ¿no? Los momentos permisibles. Entonces, de esa manera ya pudimos escoger la viga más conveniente, ¿no? Y bueno, seguro sería esta, si bien podemos escoger otra, tal vez esta ya podríamos cogerla por otros términos, tal vez económicos o etcétera, ¿no? Entonces, también, también se puede decir como comentario que podrían ser las otras, ¿no? Pero bueno, esta es como para no exagerar en cuanto a costos o transporte, etcétera. Entonces, eh, con esto estaríamos terminando el tema de la vigueta para pasar a la viga chata. No sé si hay alguna pregunta hasta acá. Bien. Entonces continuamos con la viga chata. En este caso nos piden la viga chata 2, ¿no? Presenta el esquema de carga muerta y carga viva total, indicando en él los valores del metrado de cargas. Entonces, importante saber que en esta evaluación no solo nos daban un plano estructural, sino un plano arquitectónico, ¿no? Entonces, en el plano estructural teníamos la viga chata, la 02, de 30 centímetros de ancho y 20 centímetros de alto.
podemos ver aquí todos los tres tramos que tienen ahí apoyados en vigas, ¿no? Y ahora, importante saber que el plano de arquitectura sí influenciaba, porque entre los ejes E y F existía justo en esa línea un tabique, ¿no? En este caso, tabique al lado del baño. Y nos daban justamente esa medida de 2,13 metros hasta la cara de muro. Entonces, eso tenía que estar incluido en el metrado, ¿no? Para ello, pues vamos a delimitar en el tabique hasta eje, siempre a eje en el caso de los tabiques, ¿no? Aquí tenemos los dos tabiques ubicados, acotados, y los tres tramos, ¿no? Entonces, se procede a metrar, ¿no? En el caso de carga, peso propio, ¿no? Como es una viga chata solo de concreto armado, sería 2,40, ¿no? Es el peso del concreto armado, 2,40, y las dimensiones de la viga chata, ¿no? 30 de ancho y 20 de alto. El piso terminado también, eh, aquí entre paréntesis menciono donde no hay tabiques, porque recuerden que si yo tengo, ¿no? Cuando yo construyo en el proceso constructivo, pongo tabiques, todavía no hay piso terminado, ¿no? Entonces, eh, si bien la losa ya está vaciada, ¿no? Yo levanto los ladrillos y todavía no hay piso terminado. Ahora, después de levantar todos los tabiques, recién se ubica piso terminado. Entonces va a haber dos tipos de metrados para piso terminado, donde no hay tabiques, es decir, en esta zona, y donde sí hay tabiques, que es en esta zona, ¿no? Ahorita lo voy a graficar mejor. Entonces, donde no hay tabiques, solo sería el ancho de la viga chata en sí. La viga chata carga eh, ese piso terminado ¿no? De 5 centímetros debe ser, porque es 100 kilogramos por metro cuadrado. El peso del tabique, ahora sí, teníamos desde un principio 1,4 toneladas por metro cúbico. El espesor del tabique es 15 centímetros, ojo, es 15 centímetros, y la altura de piso a fondo de techo es 2,9, ¿no? En los pisos típicos. Entonces sería 0,609 toneladas por metro. Ahora sí, como les mencioné, el piso terminado donde sí hay tabiques, ¿no? En este caso, tener cuidado, ¿no? Aunque no tiene una gran impacto, ¿no? Esta es la viga chata de 30 centímetros de ancho, ¿no? Y bueno, el piso terminado es por acá. Pero si yo pongo mi tabique, perdón, si yo pongo mi tabique tiene un espesor menor, ¿no? Tiene 15 centímetros nomás, a diferencia de la viga chata. Entonces, todavía hay piso terminado aquí que está cargando, ¿no? La viga chata. Aunque sea un poquito, pero está cargando. Entonces, puede ser despreciable, no es mucho, pero igual lo he considerado que sería el peso del piso terminado y 30 del ancho, ¿no? 30 del ancho de la viga chata menos el ancho del tabique, ¿no? Que era 15 centímetros. Entonces lo que está alrededor son 15 centímetros de piso terminado en estas zonas, ¿no? Y bueno, como les dije, no da mucho énfasis, ¿no? 0,015. Ahora sí, carga viva. En cuanto a carga viva también, ¿no? Eh, Hay una donde no hay tabiques, ¿no? Porque puedes pisar por acá tranquilamente, puedes pisar por acá, las personas transitan. En cambio, por acá, donde está el tabique, no va a transitar, ¿no? Entonces, la sobrecarga también podría ser tomada diferente, ¿no? Donde no hay tabiques con todo el ancho de la viga chata de 30 centímetros, y donde sí hay tabique, que es el resto, ¿no? De 30 menos 15. Ahora con eso en cuenta ya al poder esquematizar las cargas muertas y las cargas vivas en cada tramo resulta diferente, ¿no?
podemos ver que hay mucho más peso de carga muerta por el tabique en esas zonas, ¿no? Donde está el baño más o menos, y en las demás no. Y bueno, también estamos hallando carga última para los tramos donde no hay tabiques y hay otra carga última donde sí hay tabiques. En el H ya con estas cargas halladas, las cargas últimas, nos pedían dibujar el diagrama de momento flector y la fuerza cortante. Y bueno, podemos ver entonces cuánto trasciende el tema del tabique, ¿no? En cuanto a fuerza, hasta 2.273, ¿no? Y bueno, esta zona como es bien rígida no influye mucho, ¿no? Tampoco acá no influye mucho. Entonces, tiene luz, tiene poca luz, ¿no? Entre cara y cara. Obviamente esto no es lo que le piden, les piden a ustedes a cara de los apoyos, es decir, acá. Entonces, nuevamente, como les digo, si ustedes usan un software, eh, deben ustedes mover su puntero a esos puntos, ¿no? Ya sea tab, tab u otro, o también en forma de áreas, ¿no? Para poder llegar a esos puntos, ¿no? Entonces, con esto estaríamos terminando la viga chata. Si no hay una pregunta, vamos a continuar con otro ejercicio. Bien, entonces vamos a hacer ahora una pregunta de losa colaborante, ¿sí? Del 2019-2 también. En este caso, pues tenemos una planta típica de oficina con sobrecarga de 250 kilogramos por metro cuadrado. El techo se realizará con losa colaborante, ¿no? Aquí, en esta zona, ¿no? En ese sentido. Las planchas van a ser en ese sentido. Entonces, y concreto encima, ¿no? Entonces, el peso es de 280 kilogramos por metro cuadrado. El piso terminado es 4 centímetros. Pero ahora todo este techo, ¿no? Todas esas planchas que están acá, y están las planchas, ¿no? Planchas. Entonces están sobre, dice, vigas metálicas. Estas son las vigas metálicas tipo W, ¿no? Las tipo W son así, ¿no? Entonces, eh, esas vigas se unen a las columnas que ven acá en forma cuadrada, pero sin conexión tipo corte, no se transmite en momento, ¿no? ¿Ok? Ahora, debido a la arquitectura, la modulación de los apoyos del techo no fue constante. Es por ello que se mandaron a fabricar planchas de distintas longitudes. Para la construcción del techo, el fabricante de la plancha recomienda apuntar a los a los tercios en las luces de 4 y 5 metros, es decir, en estas, ¿no? A los tercios, ¿no? A los tercios se apuntala, en esta línea se apuntala. Y en el de 3 metros, en el centro, ¿no? Un solo apuntalamiento para las planchas. Entonces, además, para las vigas de 10 metros de luz, estas de aquí, recomienda apuntalar a los tercios durante el vaciado de techo, ¿no? Es decir, aquí se van a apuntalar las vigas metálicas cuando se haga el vaciado. Bien, entonces tenemos apuntalamiento en este sentido para lo que son las losas y apuntalamientos para las vigas metálicas en cada eje, ¿no? Nos piden en el proceso constructivo 2 etapas, ¿no? Antes del fraguado y después del fraguado, ¿no? Durante el proceso constructivo, como transita gente, los peones, los oficiales, tienen un trabajo, una sobrecarga de 40 kilogramos por metro cuadrado. Entonces, durante ese proceso nos piden los esfuerzos máximos en la plancha más cargada. Y también en la B, los esfuerzos máximos en la viga metálica de 10 metros de luz más cargada. Vamos a ver eso primero. Entonces tenemos que saber dónde está la plancha más cargada. Hablemos como losa en sí, ¿no? Aquí estamos viendo de manera vertical en el plano, ¿no? Es decir,
un eje así, aquí, un corte así. Entonces, 3, 4, 5 y 4 metros, ¿no? ¿No? 3, 4, 5 y 4 metros. Las vigas son tipo W. Aquí he puesto una rótula porque, bueno, no se transmiten momentos según el enunciado, ¿no? Ahora la pregunta es, ¿dónde es la plancha más cargada? Entonces, para saber dónde es la plancha más cargada, más que nada hay que analizar, ¿no? Estamos partiendo, perdón, estamos partiendo las losas con apuntalamientos en los tercios, ¿no? Y acá en la mitad. Entonces, si nosotros recordamos, eh, cuando estamos en el proceso constructivo, todavía no se ha fraguado ni nada, ¿no? Este apuntalamiento carga la mitad de esta plancha, ¿no? Igual acá, la mitad. Entonces, la pregunta es, ¿en qué punto es donde carga más, ¿no? Entonces, más que nada, podemos ver que donde hay mayor área, ¿no? Mayor longitud, existe más carga, ¿no? Por eso es que vamos a escoger esta zona como la plancha más cargada. Entonces, aquí estoy retirando la plancha, ¿no? Estamos viendo seguimos viendo verticalmente, pero aquí ya estamos poniendo tanto las vigas metálicas como los apuntalamientos, ¿no? Que van a actuar como apoyo simple en todos, ¿no? Porque no se transmiten momentos según los que nos comentan, y bueno, los apuntalamientos que solo soportan por abajo, ¿no? Entonces, de manera aproximada, estamos partiendo tercio, 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 ¿no? Entonces, antes del fraguado, tenemos la carga muerta del peso, el peso propio, primero como carga muerta, ¿no? Nos decían que tiene 2.8 kilogramos por metro cuadrado, ¿sí? La losa. Y bueno, en este tiempo también para losas de dos direcciones, la carga muerta, el área tributaria es 1 metro, ¿no? Entonces 2.8 por 1 metro, 0.28 toneladas por metro. Y bueno, también carga viva, ¿no? En este caso de los trabajadores, ¿no? Que es 0.04, que aquí está, lo menciono, y el ancho tributario, ¿no? Que es 1 metro. Nada más, solo eso, ¿no? Porque todavía no hay piso terminado y, y bueno, la sobrecarga todavía no está habitada, etcétera. Entonces, en este caso, hallamos en forma de carga de servicio el diagrama de momentos, ¿no? Que tendríamos este modelo, ¿no? Estamos en toneladas por metro, ¿no? En cada una de estas unidades. Para poder saber los esfuerzos máximos, ¿no? De cursos anteriores, saben que el esfuerzo es, como decían Maggi, ¿no? Que es M por la Y entre la inercia, ¿no? Entonces tendríamos que coger el momento el mayor de todos los que existen, ¿no? Tanto negativo como positivo. En este caso, escogeríamos el 0.0888 toneladas por metro. Entonces, lo primero que haríamos es aplicar la fórmula. En este caso, S es la otra simplificación de I ¿no? Entre Y, que es al eje neutro. Entonces, para la parte superior tendríamos que ver no solo el momento que escogimos, sino cuánto es el S o el I entre el Y, ¿no? Entonces, si nos lo dan, 22.73, nos lo dan en la parte del enunciado, aquí, ¿no? Ya sea que nos den el Y o nos den el I, ¿no? O nos den el S, pues aquí había que recordar que el S era esa división, ¿no? En forma en centímetros. Entonces, 22.73 para la parte del eje neutro a la zona superior. Ponemos ese valor y tendríamos un esfuerzo máximo en la zona superior de 390.67 kilogramos por centímetro cuadrado por cada metro de plancha, ¿no?
Y en la zona inferior, lo mismo, 511,98 kilogramos por centímetro cuadrado por metro de cada plancha. Entonces, bueno, ahí terminaba más que nada el tema de metrar la losa colaborante antes de fraguado. Ahora nos están pidiendo la viga metálica antes de fraguado. Todavía estamos en esa etapa. Entonces aquí podemos ver ahora en una forma 3D una de las vigas metálicas, ¿no? En tipo W. He seleccionado estratégicamente una zona, en este caso el de 5 metros entre viga y viga y el de 4 metros. Obviamente viene más acá, ¿no? Pero yo ya lo estoy simplificando en la tercia parte, ¿no? Estamos antes de fraguado y se supone que por acá hay un apuntalamiento, ¿no? Hay puntales que están sosteniendo las planchas, ¿no? Igual acá. Entonces, eh, como les dije, en este caso, como nos dicen la más cargada, tendríamos que analizar cada viga metálica, así como estoy haciendo aquí, cada viga, porque aquí en este caso a sus costados tenemos una luz de 5 y luz de 4, pero hay otros tramos donde tenemos a sus lados una luz de 3 y una luz de 4, ¿no? Por ejemplo, si estuviese por acá la otra viga metálica, ¿no? Aquí tendríamos 3 y esto completaría los 4 metros, ¿no? Pero estoy, como les digo, estoy escogiendo estratégicamente esta porque ya sé que al ser mayor área, mayor longitud, va a cargar más la viga metálica, ¿no? Entonces, esa viga que está en el eje, si no me equivoco, 3, va a cargar, en este caso, estas zonas de losa colaborante, ¿no? De viga a puntal, la mitad. Entonces, para la carga muerta, tenemos el peso propio, nos dicen que es 30 libras pie, 0.045 toneladas por metro. El peso de la losa colaborante, que es lo que está sombreado de rojo, ¿no? El peso sigue siendo 0.28 por 1.5, ¿no? Eh, Cabe decir que creo que hay un error en este valor de 0.28. En la anterior creo que puse 2.8, ¿no? Sí, aquí debió ser 0.28. Ya, lo voy a acomodar antes de pasarles el material. Entonces 0.28 por 1.5, 0.42 toneladas por metro para la losa, lo que está cargando de la losa. Y la carga viva, ¿no? Que son los trabajadores que están transitando, que es 40 kilogramos por 1.5. ¿Por qué 1.5? Porque también es la suma de 4 tercios entre 2 más 5 tercios entre 2, ¿no? Porque ¿no? Tiene sentido, ¿no? Es 4 tercios hasta el puntal, la mitad, ¿no? La mitad. Entonces eso suma 1.5. Igual acá, ¿no? No lo mencioné, pero aquí también es 1.5 con esa lógica, ¿no? Entonces, tendríamos la carga de servicio sumándolo de 0.525 toneladas por metro. Y bueno, nos pedían con esa carga de servicio nuevamente los esfuerzos máximos, ¿no? En este caso, como estamos hablando de una viga metálica que es simétrica, ¿no? En el eje horizontal, entonces tanto el esfuerzo máximo superior como inferior es lo mismo, ya sea de cualquier manera. Nos dan la inercia, también nos lo dan de dato, que es esto, y escogemos el momento mayor, en este caso, que es el negativo de 0.1456 toneladas metros, ¿no? Aquí lo estoy transformando en centímetros, ¿ya? En este caso sí nos dan la inercia, así que tendríamos que incluir lo que es el y, ¿no? Que es al eje neutro. Y como es simétrico, es solo 31, que es toda la altura entre 2, ¿no? Entonces de esa manera ya tendríamos el esfuerzo admisible máximo, ¿no? Hay una pregunta hasta aquí. Todo estamos viendo hasta este punto antes de fraguado, tanto metrando la losa colaborante como metrando la viga metálica, ¿no?
Ahora vamos a ver después de fraguado. ¿Hay alguna pregunta hasta acá? Ya. Entonces continuamos después de fraguado, ¿no? Se retiran los puntales, el concreto ya endureció. Y bien, entonces nos están pidiendo, ahora sí estamos poniendo, ya no hay trabajadores encima, ¿no? Por así decir, informalmente. La sobrecarga ya es otra. Hay piso terminado, ¿no? Entonces tendríamos que metrar nuevamente. El peso sigue siendo el mismo ¿no? Aquí, ya saben, debí poner 0,28. Es el peso propio de la losa colaborante. Piso terminado, ¿no? Antes no estaba considerado, ahora sí. Y la carga viva que ya no es 0,40, ahora es, perdón, 0,04, ahora es 0,25, ¿no? Que nos decían en un principio eh, como piso típico, ¿no? El área tributaria sigue siendo 1 metro. Entonces, en este caso nos dicen momento flector, pero solo de la carga muerta, ¿no? Es decir, sumamos peso propio y piso terminado. Eh, y bueno, hallamos en cada uno de los tramos eh, el diagrama de momentos, ¿no? Cabe decir que aquí sí existe un error, ¿no? Y sí nos jugaron en este tiempo, ¿no? Una pasada, porque recuerden que en el enunciado dice que no transmite momentos, ¿no? A ver, veamos el enunciado nuevamente, ¿no? Nos dicen, las vigas se unirán a las columnas de concreto mediante una conexión tipo corte y no se transmite momentos. Eh, en este caso, bueno, estos son de las vigas, pero bueno, igual del mismo modo son las planchas, ¿no? Las planchas no son de este tamaño, ¿no? No es que aquí es esto, perdón, no es que la plancha inicia aquí y termina aquí y pongo toda la plancha así, ¿no? No, para nada. Entonces, las planchas son de tramos en tramos, ¿no? Entonces, también importante saber esto, ¿no? Saber de cuánto en cuánto son las planchas y si no nos dicen, pues consultarlo, ¿no? Bueno, aquí tenemos a la derecha justo eso, como les decía, ¿no? Las planchas pues terminan en la parte de las vigas metálicas, ¿no? Al eje. Entonces, decir que son continuas no es correcto, ¿no? Está mal entonces el diagrama que podemos observar acá y es más que nada para que tengan en cuenta. Preguntas así también tomaron en concreto uno. Uy. Y entonces decir que esto transmite está mal, no, no es una plancha continua, tiene que ser hallado tramo por tramo, como si hubiese una rótula en cada uno, como lo puse en el modelo matemático al principio, ¿no? Hay una rótula en esos puntos. Ahora, nos piden, después de fraguado, nuevamente, la envolvente momentos para la carga viva, ¿no? Hemos visto para carga muerta. Ahora la envolvente para carga viva, indicar la configuración de cargas que permiten obtener los máximos momentos positivos y negativos en los tramos. Entonces, en este caso, la clave es lo que nos dicen aquí, ¿no? Configuración de cargas y envolvente, ¿no? Configuración desde que nos dicen envolvente es porque existen muchos casos cuando hablamos de carga viva, ¿sí? Se alterna la carga por tramos, ¿no? En diferentes casos se hallan los diagramas y la envolvente es tanto en la zona negativa como positiva lo que envuelve la superposición de esos diagramas, ¿no? Entonces, en este caso, solo hablando de cargas vivas, tendríamos eh, para el primero, segundo, tercero y cuarto tramo de manera independiente, ¿no? Recuerden que estamos viéndolo, aquí es 3 metros, 4, 5 y 4 metros, ¿no? ¿No? Estas son las planchas, estas son las vigas metálicas, ¿sí? Las vigas metálicas. Y aquí debería ser rótula. Entonces, ese es un caso. El segundo caso es cuando tendríamos cargas vivas de esta manera, ¿no? Si estuviesen distribuidas cada dos tramos.
y ahora 3 tramos, y finalmente todo, ¿no? Eso serían todos los casos, que en total estamos contando 10 casos de alternación de carga viva, ¿no? Ahora, obviamente aquí, reitero, está mal, ¿no? Porque tendríamos que consultar si realmente queremos verlo como una plancha continua o las planchas son de eje a eje, ¿no? Entonces, en este caso, pues, si nosotros vemos que es continuo, hay que suponer que es continuo, tendríamos toda esta figura de diagrama, toda esta figura de diagrama. ¿Y qué es lo que nos estarían pidiendo como envolvente, ¿no? La envolvente en sí es superponer todas ellas eh, perdón, bueno, ya, sería superponer todas ellas en un solo dibujo, ¿no? ¿No? Es decir, por acá vemos un triángulo, hacemos algo así, ¿no? No sé, hasta acá, perdón, hasta acá, ¿no? Bueno, la idea es que, mm, pues así, ¿no? ¿No? Justamente la envolvente, aquí debería caer acá abajo. Y bueno, supongamos que es todo esto, ¿no? Está envolviendo. Lo que trato de decir es que hay que recorrer toda esta figura, este diagrama, hay que recorrer todo este diagrama por fuera, ¿no? Por aquí también, recorrerlo por fuera, todas superpuestas. Entonces la envolvente sería todo esas, eh, de todas estas de carga viva, ¿no? Y eso sirve también en el tema de concreto uno, ¿no? La envolvente para saber dónde están los máximos momentos, ¿no? Entonces, con esto estaríamos terminando, después de fraguado, el metrado de la losa colaborante, ¿no? No sé si hay preguntas hasta aquí. Como les digo, existen estos dos casos. Realmente yo lo tomaría como planchas de eje a eje, no como uno solo. Entonces, hay que analizar. Estos diagramas que he hecho estarían mal en ese caso, ¿no? Más que nada, ahí jugaron bastante con el pensamiento, ¿no? Entonces, eh, y si no, si tienen dudas, pues consultarlo, ¿no? En clase, en todo caso. Entonces, no sé si tienen consultas ahora. Bien. Entonces, ahora cedo el pase a mi compañero, en este caso Marlon. Marlon, ¿te encuentras en...? Sí, sí, Ricardo. Ya listo. Entonces, Marlon, te doy el tiempo a ti para que puedas compartir y continuar. Ya está bien, gracias, Ricardo. Voy a compartir en pantalla. Un ratito. Con todos, mi nombre es Marlon Amaro. Soy miembro del RI UC, del área de asuntos académicos. En esta hora vamos a repasar algunos puntos importantes para la resolución de los problemas para esta primera parte, ¿no? De análisis estructural, que antes se llamaba análisis estructural 2. Bueno, este problema vino el ciclo pasado. Mostraba, nos pide presentar el esquema de carga muerta para una viga BT. Nos indican en él los valores del metrado de las cargas. Nos dicen que usemos un modelo de columnas empotradas en sus extremos. La altura se puede tomar al eje del piso y determina el diagrama de fuerza cortante y momento flector correspondiente a la carga última. No considera alternancia ni reducción de carga viva. Claro, ¿no? Recordemos de que la carga viva podría reducirse, ¿no? Por esta área tributaria, no había una fórmula, ¿lo recuerdan?
del área tributaria como el área neta, eh, si había un caso, ¿no?, en que se cumplía esta relación entre el área tributaria y el otro área, entonces podríamos considerar reducción de carga IVA, ¿no? Y era un factor también que dependía según lo que dice la norma, ¿no? Pero acá dice que no se considere. Y tampoco alternancia, ¿no? También dice, no considere alternancia. La alternancia normalmente sucede en colegios donde, por ejemplo, tenemos una viga chata, ¿no?, que cruza varias aulas. Entonces ahí sí puede haber la opción de que en un salón esté todo lleno y en el salón contiguo no esté lleno. Y en el salón que continúa sí esté lleno todo, ¿no?, por 2 horas, 3 horas. Entonces eso va a ocasionar que los momentos positivos aumenten, aumenten mucho más que si se considerara todo carga distribuida. Entonces, la alternancia de carga sí es importante, pero para casos especiales, ¿no? Para almacenes, para colegios. Bueno, en este caso de vivienda, esa posibilidad de que toda la carga viva esté en un solo lado no es tan alta, ¿no?, la probabilidad. Entonces, no hay que considerar esta alternancia. Ahora, cuando se considera alternancia, tenemos que hacer un envolvente, ¿no? O sea, aparte que tenemos carga muerta, tenemos que hacer los 5 casos de carga viva. Bueno, no los 5, sino depende de los tramos, ¿no? Cargas vivas. Una, una opción donde es todo carga distribuida. Luego, otra opción donde las cargas se alternen, pero se alternen de tal manera para tener momento máximo negativo. Entonces, en el momento máximo negativo, debo tener yo 2 tramos bien cargados y los demás no. Y para tener un momento flector máximo, entonces debo tener 2 tramos que estén intercalados, ¿no?, con toda la carga viva. Entonces acá me dicen que no considere la alternancia de cargas. Mm, vemos de que es una viga de un piso típico de la BT2. Entonces, tenemos que comenzar, ¿no?, esta viga de CAES, ¿no? Esta del eje 2, de viga T, ¿no? Viga principal de 2. Entonces, todo este eje. Entonces, nosotros debemos, yo les recomiendo, trabajar por tramos, ¿no?, ordenadamente. Primero, separen las caras muertas y las caras vivas. Y trabajen por tramos, o sea, olvídense de lo demás, ¿no? Y concentrémonos en qué es lo que sucede en el tramo ED, ¿no? La figura puede ser un poco complicada, ¿no? Un poco complicada, pero debemos asegurarnos de que cada tramo sea correcta las cargas. Una recomendación es, a ver, vamos a abrir, esta que es esta. Ya, entonces, a ver, vamos a dibujar. Tenemos la viga BT2. Esto de acá, ¿no? Esa es la viga que vamos a trabajar, ¿ya? No lo voy a indicar porque está manchando bastante. Entonces, esa es la viga que vamos a trabajar. Entonces, ustedes, cuando hagan los diagramas momentos flectores o las cortantes que le pidan, ustedes deben acordarse que no van a utilizar el programa SAP, ni el ETABS, ni siquiera el F-Tool, ¿no? Porque esos son programas de computadora. Ustedes tienen que tratar de resolverlo esto a mano. Y si es una viga, ¿no? Es una viga sísmica, esta viga sísmica se va a tener que comportar. Vamos a tener que asumirla, que en sus extremos hay columnas bien potradas. ¿Y esto qué va a originar? Va a originar de que
acá hay una restricción al giro. O sea, no es como si fuera un apoyado, no es apoyado, y tampoco no es que esté empotrado, sino va a haber una pequeña restricción del giro. Entonces nosotros debemos ser capaces de lograr cuánto es este resorte. ¿Ya? Otra recomendación es de que nosotros debemos simplificarlo lo más que se pueda. Acuérdense de que estos son cálculos manuales, o sea, no vamos a de repente hacerlo con el método de Cross, ¿no? Porque lo correcto también es hacerlo método Cross para que los resultados sean más reales, ¿no? Donde hago los grados de libertad, ¿no? Hago los grados de libertad que serían giros prácticamente, ¿no? Y resuelvo con el diagrama, el método de Cross. En esta clase, yo lo que quiero explicarles es cómo se hace con la viga G, el programa viga G. De repente algunos tienen su HP, ¿no? Viga G del programa HP. Estoy seguro que ¿cómo se llama? En la Texas, seguro también habrá un programa de vigas, la Texas. Inclusive más bonito, ¿no? Porque la Texas tiene algunos años más de luz que el HP 50G, ¿no? Eh, entonces, en esta oportunidad les voy a explicar cómo resolver estos esquemas, ¿no? Con el programa VIA-G. Ahora, también queremos acordarnos lo siguiente. Tenemos que acordarnos siempre si la viga va a empotrar a la columna, ¿no? Si la viga va a empotrar a la columna. O sea, recuerden, ahora vamos a voltear mejor este gráfico, porque quiero girarlo, ¿no? No sé si se puede girar. Sería esto, ¿no? ¿Era eso? Sí, ¿no? Viga, nos pide la 2, ¿no? La 2. Ya, este es. Sí. Entonces, lo que tiene que acordarse, por ejemplo, es de que esto va a empotrar, ¿no? Va a empotrar. Entonces, el esquema, ustedes primero tienen que dibujar su esquema. Inclusive esto podemos borrarlo, esta parte, porque esta parte no, no es parte de la solución, ¿no? Esto sí. Entonces, eh, lo que nosotros debemos lograr es la mayor simplicidad, ¿ya? Tenemos que comenzar a colocar las cargas, ¿ya? Yo les recomiendo primero coloquen las cargas. Antes de inclusive llenar estos datos, ¿no? De carga muerta, primero colocar sus cargas, ¿no? Por ejemplo, nosotros vamos a tener una carga constante del peso propio de la viga, ¿no? Entonces, esto lo vamos a colocar así, ¿no? Lo vamos a colocar así, y lo podemos colocar que es el W del peso propio más el piso terminado, ¿no? El peso propio que sabemos que es de la viga, ¿ya? Ahora, esto de acá va a empotrar este punto va a empotrar. ¿Pero por qué empotra? ¿Por qué empotra? En el libro de análisis de edificios del profesor San Bartolomé, en uno de los capítulos, inclusive lo puedo mostrar porque ese libro está publicado en su blog, ¿no? Y está también como tesis, ¿no? Los capítulos. Él menciona de esto, menciona de que si según la norma 060, cuando una barra concurre a otra que es 8 veces más rígida, entonces puede suponerse que esta barra está empotrada sobre la más rígida. Por lo tanto, se supondrá que en este caso era, ¿no?, el aligerado que empotraba una placa. En este caso, está empotrando, este aligerado está empotrando esto. Y la relación acá era 9 y algo. Entonces, al ajuste estaba. Porque si hubiera sido 7.5, hubiéramos considerado simplemente apoyado. Entonces, lo que quiero explicarles ahora es cómo utilizar esa fórmula de ahí. O ese 8 de qué cosa es. Siempre es importante saber eso. Por ejemplo, yo tengo una viga. Tengo una viga. ¿Sí? Estoy dibujando la viga.
yo tengo que saber qué cosa, la rigidez a flexión. ¿Y cuál es la rigidez a flexión? No sé si me pueden ayudar. Creo que era 4 sobre EI, o 4 EI sobre L. ¿Está bien? ¿Así era? ¿O estoy mal? A ver, ustedes, la rigidez a flexión de una barra. A ver lo que están ahí en el chat. Sí, pues, ¿no? Es bueno, 4 I sobre L, ¿no? Entonces, yo tengo que verificar de que ese 4I sobre L, ¿no? Eh, sea la rigidez de las dos columnas con respecto a esta viga, ¿no? Tiene que ser mayor de 8 veces, o sea, las columnas, la suma de estas dos, tiene que ser mayor de 8 veces que la rigidez de esta viga. Entonces, si es mayor que 8 veces la suma de estos dos, porque son de dos pisos, ¿no? Entonces ahí va a empotrar. Entonces debemos acordarnos de esto, que este es B, este es H, y este es B, y este es H, ¿no? Este es B, por ejemplo, este B siempre va a ser igual que el B de acá, eso sí. ¿Por qué? Porque si nosotros tuviéramos una placa, así, una placa, usted dirá, pero ¿qué de ancho va a tomar, no? Y vamos a tomar el ancho de justo de la viga que está llegando. Entonces, nosotros vamos a trabajar con el mismo ancho del elemento. Inclusive si tuviéramos aligerados, ¿no? Nosotros vamos a trabajar con este ancho de arriba, no de abajo, no de arriba. Y eso como que vamos a tomar para la rigidez de la placa, ¿no? Entonces, este sería B y este es H. Acá la inercia sería B por H al cubo sobre 12. Esta es la inercia de la viga. ¿Y por qué B por H al cubo? Porque acuérdense de que estamos hablando de inercias para sacar giros así, ¿no? Para sacar giros así. No estamos haciendo para sacar giros, por ejemplo, de la placa que vale por otro lado, o sea, que esté en ese plano, ¿no? No, sino es como que si una visa frontal estamos solamente yendo para que esto gire por acá o esto gire por acá, algo así. ¿Entienden? Entonces, por eso es B por H al cubo. Y este también va a girar, ¿no? Va a girar de la misma manera, sí. Va a girar, ¿no? Y también debería ser con este B por H al cubo. Entonces, lo que tenemos que hacer, ese ese valor, sería 4EI de la columna sobre la longitud de la columna del segundo piso, más 4EI de la columna con la longitud del primer piso. Ahora, si esto de repente, este de acá, es otra columna más delgada, entonces acá cambia el I cambia, ¿ya? Y si la columna de arriba, que este es el segundo piso, también cambia ¿cómo se llama? Su sección, ¿no? Más que todo su largo, porque el ancho es el mismo. Entonces, este valor cambia. Y también, si este es concreto de 210 y este es 280, entonces también va a cambiar los E, ¿ya? Pero supongamos que la columna es igual en los dos pisos, ¿no? Entonces, prácticamente esto va a ser, es como si fuera por 2. 8 EI de la columna sobre la longitud de la columna, porque nosotros analizamos de un piso típico, ¿no? Y el piso típico, no del primero con el segundo, sino del tercero con cuarto, ¿no? Entonces acá de repente es 3 metros, ¿no? Estas alturas, y esa altura considero. ¿Ya? Entonces, esto de acá, 8i sobre la columna, de EI de columna sobre la longitud de la columna, ¿no? Se refiere a la rigidez de las columnas de acá. Nosotros tenemos que hallar la rigidez al giro de la viga. La rigidez al giro de la viga simplemente va a ser 4EI de la viga sobre la longitud de la viga, ¿no? Sobre la longitud de la viga. ¿Ya? O sea, longitud. O sea, ¿de qué longitud estamos hablando? Hasta donde llegue a otra columna, ¿no? Hasta donde llegue a otra columna. Y si nosotros dividimos esto de acá, ¿no? Por ejemplo, este S va por acá, este S va por acá,
los easy no van a ser diferentes, pues, ¿no? Los momentos de inercia van a ser diferentes, ¿no? Y la longitud también va a ser diferente. Y si ese valor es mayor que 8, entonces podemos deducir de que la viga está empotrando. Y si es menor que 8, simplemente apoyado. Los programas de FTool, todo eso, ellos lo van a tomar como simplemente apoyado nomás, ¿no? Entonces ahí debemos tener cuidado. O también creo que lo pueden tomar con la rigidez de la de flexión de las columnas, pero hay que dibujar las columnas, hay que poner secciones, entonces ahí nos demoraríamos, ¿no? Entonces, simplemente decir si está simplemente apoyado o es empotrado, una de dos, no hay otra, porque es un análisis que estamos haciendo manual, pues, no es tan exacto, ¿ya? Es una idea como que para tener para saber cómo llevar el problema, ¿no? Cómo atacar. ¿Hasta ahí una pregunta? Y entonces eso vamos a borrar. Y quiero comentarles de esto. Por ejemplo, si hubiéramos hecho esto de el eje B, por ejemplo, este eje B, ¿ya? Este eje B, por ejemplo, esto de acá debe tener bastante cuidado, porque este es 1.4 por 25. Entonces, si hacemos esa relación de 1 entre 8, ¿no? Está empotrando. Entonces debemos considerar empotrado. Ahora, ¿qué sucede cuando consideramos empotrado? Simplemente es como si tuviéramos un ejercicio diferente, solamente esto si fuera empotrado, ¿no? Y hayamos los momentos, todo, ¿no? Y acá, aparte de donde sigue, el otro lado, también lo consideramos empotrado, ¿no? Lo consideramos empotrado y continuamos el problema. Pero esos son problemas diferentes, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá va a haber dos problemas, porque acá hay dos empotramientos, porque es 1,40 m por 25, y el otro es 30 por 60. Haciendo los cálculos, la relación incluso es como 32. Entonces sí va a empotrar, ¿ya? Entonces tenemos que resolver así separadamente. Inclusive en los programitas, tenemos que conocer que está empotrado, ¿no? No hay que considerar la longitud de la viga, no, de frente, empotrado nomás, y resolvemos así separadamente, con sus propias reacciones acá, ¿ya? Entonces, ese es el primer paso para resolver los esquemas. Debemos estar atentos si van a empotrar o no. Entonces, por ejemplo, esto de acá, ¿no? Si hacemos el cálculo, siempre es bueno. Vamos a decir, nos va a salir que la relación no va a ser mayor que 8 entre las columnas entre la columna y la viga, ¿no? Entonces, ahí solamente vamos a hacerlo como simplemente apoyado. Simplemente apoyado. Pero acá sí va a ser empotrado, entonces debemos poner empotrado. En este caso debemos poner empotrado. Y esta zona de acá ni la vemos, ni la analizamos, ¿no? Y luego esta zona de acá, ¿no? Acá ya sabemos de que no va a empotrar, ¿no? No va a empotrar, ¿ya? Haciendo esa relación. Y acá deben tener cuidado, ¿no? O sea, la viga es así, ¿no? Y esta está así. Entonces, en mi opinión, si yo hago la relación, tendría que ser con este pedazo tendría que comparar con este pedazo. No con todo esto, sino con este pedazo solamente. Es como que si fuera una placa, pues solamente es donde está chocando la viga y la columna, ¿no? Entonces, no es que vamos a tomar la rigidez todo esto, sino solamente esa es mi opinión. Porque así también lo está haciendo el profesor San Bartolomé, ¿no? De lo que él entendido de su libro. Pero esto lo puedo comentarlo con los profesores también, a ver qué pueden opinar. Entonces, acá tengo un empotrado, ¿no? Y acá va a ser simplemente apoyado. Y acá va a ser simplemente apoyado. Entonces, lo que les recomiendo es primero hacer la cara muerta y hacer sus esquemas, así como les estoy diciendo, ¿no? Acá podemos ya obviar esto, ¿no? Y hacer sus esquemas. Primero, siempre de peso propio, ¿no? Más piso terminado, ¿ya? Y luego del aligerado. Por ejemplo, este aligerado, ¿no? Este aligerado, acá vemos que las cargas se van a esta viga, y luego estas cargas, que lo que toman las vigas, lo toma la viga y la viga se va a la columna. Y nosotros no sentimos nada en la columna, no le compete nada a la viga, ¿no? Entonces, esta es la misma manera. Entonces, acá no va a haber ninguna carga, ¿no? Todo lo toma este lado y este lado.
cuando nosotros en el programa ETAPS hacemos ya no con membrana, sino hacemos con elementos ya rivet, o sea, ya dibujamos los aligerados como elementos finitos. Entonces, esta zona sí, sí toma algo de esfuerzo, ¿no? Esa zona casi toma algo. Pero cuando nosotros tomamos membranas, o sea, membrane, no, estamos diciendo al programa que toda la carga toma esto y tome esto. Entonces, como así nos enseñaron en la universidad, nos están enseñando en la universidad, entonces nosotros partimos de eso también. Pero hay otros ingenieros estructurales que recomiendan hacer el RIF. Recomiendan hacer el RIF porque como que vas a tener resultados más conservadores. ¿Ya? Ahora, ahora tenemos esta viga, ¿no? Es una viga, esto es como si fuera un aligerado. O sea, esto de acá lo tenemos en otra imagen. El problema que decía que va a haber viguetas de madera, ¿no? Y encima va a haber tablas de madera, y tenemos la sobrecarga, ¿no? La sobrecarga de 250, ¿no? Entonces, es lo mismo, o sea, es como que es una carga distribuida de la mitad para la izquierda y la mitad para la derecha, solamente tienen que saber cuánto carga, ¿no? Cuál es el peso del peso propio de la vigueta de madera, ¿no? Todo eso, y lo trasladan nomás, trasladan mitad para acá y mitad para allá, ¿no? Es como si fuera un aligerado. Entonces no hay que complicarnos mucho en este lado. Todo este peso de acá, muerto, ¿no? Piso terminado, peso propio, todo, se va acá, ¿no? En este lado. Y todo este peso propio se va a la otra viga, ¿no? Entonces, acá tendríamos el peso propio de la viga más el peso peso propio del techo de madera más su piso terminado. Más su piso terminado. Siempre juntar el piso terminado. Y hay otro detalle acá. O sea, está bien de que queramos ser rápidos, todo, pero también no hay que trabajar al eje. No hay que trabajar a las dimensiones internas. ¿Y esto para qué cosa es? No tanto para el largo. O sea, no tanto para largo, porque cuando ustedes hacen este largo, o sea, lo toman desde el punto, pues. No es que en su diagrama van a hacer esto, pues, ¿no? No. O sea, en tema de largo, de horizontal, toman hasta el punto, pero sí hay que tener bastante cuidado con las longitudes de las verticales. Por ejemplo, si esto hubiera sido así, ¿no? Entonces la longitud, o sea, si esto, por ejemplo, fuera losa ligera, ya, losa ligera es 300 kilogramos, a su piso terminado es 100. Bueno, sí, pues 100 kilogramos, entonces 400. Esos 400 kilogramos por metro cuadrado. Entonces, yo necesito multiplicar por un metro para tener una carga distribuida. Y justo esa distancia que es en metros, longitud, es desde este punto a este punto, a la mitad. Entonces, no es que es 7,52, no hay que tener bastante cuidado, es desde esto de acá hasta acá. ¿Ya? Entonces, eso sí tener cuidado, ¿no? Entonces, como todo hay piso terminado, entonces yo a este le sumo piso terminado, a este también le sumo piso terminado, y a la viga también le sumo piso terminado. Por eso siempre es bueno sumar el piso terminado. Una recomendación. Entonces, ¿qué más tengo acá? Bueno, en este caso no tengo, ¿no? En la parte de arriba, porque todo lo llevan las vigas, y de ahí las vigas se van a las columnas, esas vigas verticales, ¿no? Entonces, ahí termina el problema, termina, y de ahí tengo que continuar con ¿qué? Con las cargas vivas de ese lado. O sea, acá sigo, ¿no? Sigo con las cargas vivas. Ya terminé con la carga muerta, ahora con las cargas vivas. Ahora, la carga viva, por ejemplo, si acá no hay nada, ¿no? Yo necesito, o sea, hay una sobrecarga que es de 250, supongamos, sobrecarga de 250 kilogramos por metro cuadrado. Entonces yo necesito una longitud para tener una distribuida. Necesito un largo para tener una fuerza distribuida, toneladas sobre metro, kilogramos sobre metro. Entonces, ahí sí pueden hacer ustedes todo, pues, todo. Lo toma todo, o porque encima de la viga también hay sobrecarga. Entonces, toman desde que es hasta la mitad acá, supongamos que eso es así, ¿no? Hasta la mitad, y el otro hasta acá, así. Y suman desde acá hasta acá. O sea, suman también la parte de la viga, no se olviden. Suman también la parte de la viga. ¿De acuerdo? Porque es sobrecarga ya. O sea, acá puedes caminar, entonces esa sobrecarga también cae en la viga. Entonces, sumas esto. ¿Ya?
Y eso sería una carga distribuida acá. ¿Ya? Así. Y esa sobrecarga. Ahora, podemos nosotros hacer lo siguiente, ¿no? Podemos seguir haciendo así para cada tramo, pero después como que no vamos a olvidar, no vamos a olvidar. O sea, supongamos que acá termino todo, ¿no? Por acá, con sus códigos chiquitos, ¿no? Por acá, hace una carga puntual, de repente por acá otro. Y de ahí, cuando queremos resolver, ¿no? O sea, ya a la parte manual, pucha, me olvido, ¿de dónde eres? Entonces, la recomendación es que después que ustedes terminan un tramo, su carga muerta, su carga viva, entonces ya al toque nomás comienzan acá a escribir esquema de metrado de carga, ¿no? Termina de metrado. Después, carga muerta. Después, eh, bueno, sería mejor así. Tramo, en este caso ED, tramo ED. Carga muerta, carga viva, ¿no? Y comienzo a hallar los datos, ¿no? Los datos. Y, y acá ya continúo, pues, continúo. Ahora, esto por ejemplo, el peso propio más peso terminado es la misma, pues, porque la vía es la misma. Entonces, de acá ya voy a repetir algunos valores para el tramo CB, el tramo CB, ¿ya? Y así. Ahora, a ver, con respecto al tramo CB o BC, ¿qué tendríamos? Cuando tienen losas macizas, acuérdense de esto, o sea, el del sobre, ¿no? Si por ejemplo este 7.5 y este 7.30, entonces es más largo, o sea, es como si fuera así, entonces el método sobre va a ser esto, pues, ¿no? Va a ser esto. Sí, siempre al extremo, yendo como que al extremo. Entonces, más o menos esto va a trabajar de esa manera, pues, ¿no? Así, esto va a ser como la mitad, así, mitad. Y estos ángulos siempre van a ser 45 grados, no se olviden, 45 grados, ¿de acuerdo? ¿Ya? Yo tengo que buscar esta distancia. ¿Por qué? Porque esta losa maciza, ¿no? Y yo tengo ya un W, ¿no? Del peso propio, ¿no? También W peso terminado. Peso terminado es 100. ¿Y el peso propio cuánto es? Es 480, si es kilogramos sobre metro cuadrado. ¿Por qué 480? Porque si es 20 centímetros de espesor, entonces 20 centímetros, ¿no? Si tengo 20 centímetros, en un metro cuadrado, ¿cuánto peso va a ser? Entonces, un metro cuadrado de peralte 20 centímetros, ¿no? Y sabiendo que el gamma del concreto es 2.4 toneladas por metro cúbico, entonces me sale que por metro cuadrado sale 480, ¿no? Entonces, yo sé que el peso propio más el peso terminado es 580. 580. Y esto también, ¿no? Y ese 580 yo necesito, es por metro cuadrado. Yo necesito una distancia para que esto se convierta en carga distribuida. Entonces acá lo que tienen que hacer es hallar esta distancia nomás, o sea, el máximo de esto. Entonces esto lo hacen por geometría. Desde acá hasta acá, por ejemplo, sale 2.3, ¿no? O sea, ¿cómo sacan esto? Ya 6.30, esto vale 3.15, 3.15. Entonces, como este es 45, esto también vale 3.15, entonces este vale 3.15. ¿No? Y este 315 lo multiplico por 580, entonces me sale ya una distribuida, ya puedo dibujar una distribuida. Entonces abajo voy a dibujar una distribuida. Acá, ¿no? Como carga muerta. Así, una distribuida. En este caso sería así. Ya pongo de frente al valor, pues 580, en este caso sería 580 por 3.15. 580 por 3.15. Sí. ¿Ya? Y ya tengo, este es tonelada sobre metro. Ya tengo esto. ¿Y qué me falta? Me falta esto de acá, pero este de acá vemos que es lo mismo que el otro lado, entonces lo repito, esto lo repito, ¿de acuerdo? Ya tengo tres grafiquitos. Ahora, la carga viva. La carga viva, el área tributaria, es la misma, esta de acá del sobre. Entonces, y también tengo que sacar su sobrecarga. Entonces, yo sé que la sobrecarga para este piso, supongamos que esto es una habitación, entonces 250 kilogramos. O sea, hay que tener que cuidado también en qué habitaciones. Por ejemplo, esto de repente era un almacén, entonces ya no va a ser 250, va a ser 400. Entonces, debemos tener cuidado porque las sobrecargas pueden cambiar en cada paño. Entonces, este es 250, es una vivienda. Entonces, es 250 kilogramos por metro cuadrado. Tengo que multiplicarlo por una altura, por un largo, por una longitud, para tener en carga distribuida. Entonces, ¿cuál es esa longitud? Esta es 3.85. ¿Ya? Y es lo que voy a colocar acá como carga, sobrecarga viva.
Sí, sobrecarga viva 1 de la losa maciza, algo así. Y también voy a tener otra sobrecarga, ¿no? Que es la misma, ¿no? Que hemos hallado. Entonces, es la misma que esta. Entonces, ¿a ustedes ahí qué hacen? No vayan al otro tramo todavía, sino ya al tramo CB, ¿no? CB, tramo CB, entonces, cara muerta, ya de frente colocan el valor, ¿no? Porque ya lo tienen anotado, este de acá, después este de acá es nuevo, nuevo, entonces comiencen, ¿no? Y siempre cuando terminen así su resultado, dibujen el esquema, para que se acuerden, ¿no? Un esquema por acá, otro esquema por acá, ¿no? Otro esquema por acá, y para carga viva también, otro esquema por así, un triángulo y esto. Entonces ya tengo los valores, ¿ya? Y luego, en este tramo de acá, en ese tramo, ¿no? Acá, acá el cambio, vamos a poner en otra, como está bien manchado, lo que tengo, creo que tengo otro limpio. Ya, ¿sí era? No, es otro lado, ¿no? Ya sí era. Ya, entonces en ese tramo de acá, ¿no? Hacen también el evento del sobre, así, así, así. Y acá van a tener, y acá, ¿no? Por ejemplo, si este tabique no está dentro del área tributaria, ni lo tomen en cuenta, ni lo tomen en cuenta, ¿ya? Ahora, si este tabique cruza esto, cruza así, ustedes van a trasladar esta fuerza, lo trasladan acá, o sea, el mismo valor, como una carga distribuida. No es que como aligerado por un poco más, no. Este mismo valor de acá lo trasladan, o sea, lo mueven. Porque acá hay un tabique, ¿no? Un tabique es un, ¿no? Tiene un tabique, tiene su peso, ¿no? Entonces, esto lo mueven acá. Ahora, si por ejemplo, tuviéramos esto, ¿no? Tuviéramos, por ejemplo, un tabique así, entonces ahí, ¿qué es lo que cambia? Acá, lo que tienen que hacer es sacar esto como puntual, o sea, hasta acá nomás, ¿no? Este lado, sacan la puntual, en 3D es así, solamente este lado, ¿no? Esto de acá, punteado es esto de acá, ¿no? Solamente esto. Sacan el peso total, o sea, el gamma que es 1800, creo que es de tabiquería, ¿no? Por el espesor, por el alto y por el largo, ¿no? Entonces tienen el peso total. Ahora, el alto, ¿no? El alto es hasta el fondo de viga, no deben tener cuidado. Hasta el fondo, perdón, de losa, ¿no? De techo. Entonces, si dicen que son de piso a piso, es 3 metros, entonces tienen que restarle la losa, ¿no? Y va a ser 2.8, ¿ya? 2.8. Entonces, esta carga puntual lo trasladan también directamente así, ¿de acuerdo? Esa es otra recomendación. Y acá dibujan separado, como en su profesión. Primero ponen la carga de la losa, ¿no? La carga de la losa, así como hicimos en el tramo anterior, y después colocan una carga puntual, ¿no? Una carga puntual. Y abajo es otra historia, ¿no? La carga distribuida tenemos que hallar esto, ¿no? El peso propio de la losa, como es de 20 centímetros, creo que es como 300, ¿no? De peso propio, toneladas o kilogramos sobre metro cuadrado, más el piso terminado siempre, ¿no? 100 kilogramos sobre metro cuadrado, sale 400, ¿no? Y ese 400 tengo que dividir por un largo. Entonces, ¿cuál es el largo de este punto hasta la mitad? Ya tengo una carga distribuida. Ese largo se convierte en carga distribuida. Va a ser toneladas sobre metro lineal. ¿De acuerdo? Y ahí termina el problema. O sea, termina el esquema de carga simplemente nomás. Nada más. Acuérdense de esto, ¿no? Comprobar. Y un consejo, cuando tienen así una placa o una columna en la cual tienen, por ejemplo, 1,40 y ese es 25, ¿no? Y de repente tienen una viga de 25 por 50, ¿no? O sea, si esta relación es de 1 a 4, de 1 a 4, o sea, es mayor que 1 a 4 inclusive, ya esto ya es considerado una placa porque va a tener bastante fuerza, va a tomar bastante la deformación, el efecto de la deformación, ¿no? Va a ser bastante también por corte, más que todo que por fricción.
Entonces, esto va a tener que ser considerado como una placa, no como un... O sea, no puedo desperdiciar los efectos los efectos de corte, de la deformación por efectos del corte, ¿no? Por ejemplo, este sí, porque el peralte sobre el largo es bien amplio, entonces ahí sí hay, pero este peralte, que es 1.4 sobre 3 metros, ya no, pues, ¿no? Ya no. Entonces, acá el esfuerzo, o las deformaciones van a tener bastante incidencia con los efectos de corte. Entonces, si tienen que, esto es mayor que 1.4, ya considérenlo, revisarlo, ¿no? Revisar. Pero si tienen 0.5 por 60 y también 0.5 lo mismo, entonces como que no es necesario revisarlo. Entonces, si dividimos 1.4 entre, a ver, entonces 1.4 entre 25, entre punto 25, entonces ahí 5.6, ¿no? Esto ya es como una placa y va a empotrar, ¿no? Entonces ahí tienen que tener cuidado, ¿ya? Ahora, ahora la resolución, acá la resolución o sea, tienen ya tienen sus esquemas bien, ¿no? Bien bonitos, todo, ¿no? Y le dicen para caras últimas, o sea, le dicen hallar el esquema para cargas últimas. Lo que tienen que hacer es, tienen esto tienen que simplificarlo uno solo. O sea, si tienen barrita, entonces ya júntenlo, una sola barra, ¿no? O sea, esto puede ser una sola barra. Si tienen triángulo, también junten uno solo, ¿no? Júntenlo, ¿no? Así en barros, en triángulos, ¿no? Ahora, esto de acá es otro problema que este de acá, porque está separado, entonces tienen que resolverlo separadamente también. O sea, si tú dices en la viga G o de repente con la Texas, un programa de vigas, estos se separen. No traten de juntarlo, no se van a complicar demasiado. Sepárenlo nomás, porque necesitan su diagrama de cortante y diagrama de monte-flector nomás. ¿Ya? Y esto también, ¿no? Lo multiplican. Después, cuando ya han unido todas las barritas, después van a tener un nuevo valor, ¿no? Un nuevo esquema, pero ya con 1.4 cara muerta más 1.7 cara viva, ¿no? Así, o sea, este va a crecer más, ¿no? Y este de repente también va a crecer un poco más. Y después tienen que sumarlo, ¿no? Y van a tener que tener un esquema final, ¿no? Un esquema final ya con las cargas modificadas, ¿no? Con los esquemas ya modificados, cara muerta más 1.7 viva. Entonces, este esquema puede ser de repente así, con nuevos valores, ¿no? Así, ¿no? Así, ¿no? Los valores. Y esto recién ustedes van a pasar a la viga G o al programa, ¿ya? Si es una viga chata, ¿no? Solamente es todo simplemente apoyado, más fácil. Pero si es una viga columna bien potrada, pues deben tener cuidado. A ver, no voy a borrar eso. Si es una viga bien potrada, ¿no? Entonces, ustedes deben también simplificarlo. Por ejemplo, ¿en qué se hace en la viga G? La vía G se coloca como simplemente apoyado, porque no tiene la opción para... O sea, sí tiene la opción para poner pórticos también arriba, pero es muy largo, ¿no? Se coloca esto, ¿no? Se colocan las cargas, ¿no? Ya las amplificadas, 1.4, 1.7. Luego es así, por acá una carga así. Y se le dice a la vía G, vas a colocar resortes, un resorte y un resorte. Este es el famoso J, se coloca. Este J. Y este J es justamente la rigidez de flexión que le está impidiendo a que gire libremente. No es empotrado, pero sí le está exigiendo un poco. Y este J que es igual. El J, acuérdense, es igual. El J es igual a 4 veces el I de la columna 1, ¿no? Ese puede ser columna L1 y L2. Vamos a hacer columna 1, columna 2. Y de la columna 1 más 4 veces y de la columna 2 sobre L2 por I de la viga y L1 por I de la viga. ¿Qué tenemos acá? Tenemos la inercia de la columna superior y la inercia de la columna inferior.
también tenemos las longitudes de justamente de esas inercias, ¿no? De las longitudes de las vigas, no, perdón, de las columnas. Ese es L1 columna, L2 columna. Pero ¿qué más tenemos? Miren, tenemos una inercia de una viga, ¿ya? No tenemos longitud de viga, tenemos inercia de la viga. Y va a ser esta inercia de la viga, esta acá, pues. Acá. Si tenemos, por ejemplo, hallamos esta acá, es la inercia de esta viga, ¿no? Que normalmente son iguales. Claro, si de repente este es más grande que eso, sacas un promedio, pues, ¿no? Hagamos un promedio. Pero eso se refiere, ¿ya? Entonces, este J vamos a ponerlo como una constante resorte. Ahora, en la viga G, ¿no? Ahí partimos con EI. O sea, la viga G me dice, ¿cuánto es tu EI? Nosotros ponemos 1, ¿no? Y este J, justamente, le tengo que ser en función del I de la viga. Justamente este I de la viga es para hacerlo en función del I de la viga, o sea, J e I de la viga. Como yo he dicho de que el I de la viga vale 1, algo así, ¿no? Entonces, este J de acá que me sale, va a ser en función de la I de la viga, que acá le he puesto que es 1, ¿no? Entonces, por eso yo de frente, que el valor que me sale de acá, ¿no? Lo coloco sin unidades, sin nada. O sea, esto ya sé que es en función de la I de la viga, ¿no? Y yo he puesto en la viga G e I igual a 1, ¿ya? Y con eso va a tener los problemas resueltos. O sea, cuando nosotros, cuando no había programas con FTool, no hace años, nosotros hacíamos el HP, hacemos este truco, ¿no? Entonces, cuando me daban los diagramas de momentos flectores, ya me daban los diagramas de momentos flectores corregidos por esta columna bien empotrada, ¿no? Y también en la vía G, ¿qué le decíamos? O sea, la vía G se acaba de nudo a nudo, ¿no? A pesar de que nosotros sabemos que la columna tiene una zona rígida, nosotros decíamos de que dame el valor un poco más antes, nada más, ¿no? O sea, asumíamos de que todo no es rígido, sino simplemente que nos dé un valor antes. Eso asumíamos. Y también queremos asumir, por ejemplo, esto de acá, ¿no? O sea, esto es placa, pero si hubiera sido una columna más chica, ¿no? No es que tú vas a dibujar, tu eje va a ser por acá, no. Tu eje va a ser este de acá, el eje D, donde hay una viga sísmica, ese va a ser tu eje. Y tú vas a tener que mover esto de acá, vas a tener que mover esta columna, vas a tener que mover un poquito a la izquierda para que su centroide caiga justamente en este eje. Y los resultados vas a poner acá y acá, o sea, al largo de la viga entre 2 y un poco, y L entre 2 a la derecha y L entre 2 a la izquierda. No es que vas a colocarlo acá y después en el futuro vas a colocar, no. O sea, tenemos que simplificar. Esto también, si es columna, ¿no? Si es columna, lo movemos a la izquierda. Igualito cuando hagan sus modelos en el ETABS, tenemos que simplificar bastante las cosas y mover un poco las columnas, ¿de acuerdo? Y esto también, ¿no? Eso también. Aunque esto no se va a sentir porque, bueno, está en el otro eje, ¿no? ¿Ya? Entonces, esto de acá, tienen que tener cuidado, no cambiar estos ejes de por acá, ¿de acuerdo? ¿Ya? Y si fuera empotrado, ya cambia el problema. O sea, este problema cambia ya. Este es uno y este es otro. No tengo por qué unirlos. ¿Ya? Entonces, esas son las principales recomendaciones. No sé si alguien tendrá una consulta, algo que quisiera comentar. O hasta ahí está bien. Ya, entonces en ese problema que teníamos, ¿qué me pedía? Me piden el esquema de cargas, ya lo hemos hecho, ¿no? Esquema de cargas y un modelo de columnas empotradas en sus extremos. De mi diagrama de fuerza coordinada y deflector corresponde a carga última, considerando alternancia y ya. Ahora, vamos a hacer el famoso viga G. Lo bueno de la viga G es que ustedes pueden comprarlo, ¿no? Como calculadora, pero en internet también hay emuladores de la HP 50G, también hay para Texas también, ¿no? También hay para Texas, o sea, si quieren ahorrarse 600 soles, 700 soles, ustedes pueden decir de que quieren trabajar con el emulador de la Texas, ¿no? Ahí vamos a hablar del emulador del HP, entonces, yo ya me descargué la vía G, ¿no? O sea, ese es para los que tienen su ese es para los que tienen su HP. Lo primero vamos a hacer un pequeño problemita
para finalizar. Por ejemplo, yo quiero que me resuelva este problema. Quiero que me resuelva esto de acá. ¿Así? Inclusive yo puedo resolver estructuras hiperestáticas. Entonces quiero que me resuelva esto. Hiperestática, dije, ¿no? Entonces es así. Apoyado, ¿no? Acá tengo cuántas reacciones. Tengo 2 acá y más 3 acá tengo 5. Miren, tengo 5. Contra hiperestático. Tendría que hacer una método de flexibilidad por 2 redundantes, ¿no? Para poder sacar. Supongamos de que esto es W4, ¿no? Este es 5 y toneladas, ¿no? Toneladas sobre metro, toneladas, y esto es, supongamos, 6 metros, y esto de acá está a 2 metros. Entonces, cuando ya descargan su programita de la vía G, ¿no? Ustedes primero tienen que pasar a RPN. ¿Cómo hacen? Acá ponen en clic en RPN, ¿no? Y pueden acá cambiarlo, ¿no? A hebraico. Normalmente cuando trabajan en hebraico es más fácil, ¿no? 5 por 5 es igual a 10, ¿no? Pero cuando es RPN tienen que poner 5, 5 y después el por, ¿no? Pero para el viaje tenemos que trabajar con el RPN. Entonces ponemos modo, cambiamos acá y ponemos OK, ¿no? Okay. Ya están en RPN. Entonces me pongo en, como este programita del viaje me lo descargué rápidamente por internet y también lo puse en este emulador, ¿no? Entonces ya lo tengo ahí. Hay unos pasos, ¿no? Hay unos pasos ahí en YouTube, pueden hacerlo rápidamente, un par de videos. Entonces yo pongo ya la librería donde está la viaje, ¿no? Y le pongo OK. Entonces, la viaje, ¿qué te pide? Allá. Entonces, acá falta definir unas cosas. Vamos a definir que LI, ¿no? LI es constante, ¿no? LI. ¿Ya? Ahora, yo me doy cuenta de que, por ejemplo, no me dice LA, porque, o sea, estamos asumiendo de que la viga se va a deformar solamente por acciones por flexión, no aunque la cortante, bueno, la cortante también toma el G sobre A, ¿no? Módulo corte, no, sí, tenemos, o sea, solamente está considerando flexión, ¿no? Esas son como que las limitantes, ¿no? Entonces, pero el 90%, ¿no? Como es una viga larga, ¿no? El peralte es 60 y toda la relación entre 60 son 10, entonces es una 99% lo toma la flexión, no corte, las deformaciones. Ahora abro, ¿no? Abro un nuevo archivo, por ejemplo, pongo la longitud 6, ¿no? 6. La rigidez acá, voy a poner el valor, ¿no? Pero como ustedes saben, el ideal momento flector es cuando ustedes se anulan, ¿no? Se anula y al final los resultados, ¿no? Van a salir de frente con toneladas metro. O sea, no tiene razón de ser colocar un valor de E por A. Si desean, pueden colocar el valor E por A, pero ahí tienen que dividir después, ¿no? Entonces yo pongo 1. Yo pongo el rigidez 1 porque luego cuando haga los resultados, esto lo debo dividir entre 1, ¿no? Y eso es lo mismo. Entonces, con eso ya me olvido ya que los resultados los tengo que dividir entre el I, ¿no? Ahora, acá sería la condición inicial, ¿no? La izquierda, ¿sí? Y la condición final sería un empotrado. Acá el empotrado, ¿no? Y me sale esto. Luego, ¿qué tenemos? Tenemos las cargas, ¿no? Tenemos una carga, por ejemplo, de distribuida, no me voy ahí, le hago clic en este de acá, ¿no? Distribuida. Ahora me pide la distribuida inicial, ¿no? Hacia abajo. ¿Por qué? O sea, claro, esto todo lo han hecho ingenieros latinoamericanos, ¿no? Donde, o sea, ingenieros civiles, ¿no? Donde saben de que el momento tiene que ser los resultados te van a dar ese momento hacia abajo también, la vía G. O sea, los momentos en sentido de la tracción, ¿no? W inicial sería 4, ¿no? Porque 4, y W, ¿y dónde está ubicado? En 0, ¿no? Porque este es un eje de coordenadas, va a crear un eje de coordenadas de esta manera, así. X, Y. Y esto de repente también lo va a servir para lo que tienen Texas, ¿no? No sé. La lógica seguro es la misma. Luego el X inicial. El X inicial, ¿no? Es 0. Y el W final también va a ser 4. ¿Y dónde va a estar? Va a estar en 6. Porque con esto quiere decir que yo puedo tener una carga distribuida a la mitad nomás.
Entonces, ya tengo la carga distribuida. Ahora tengo que agregarle la carga puntual, ¿no? Con este valor es para colocar cargas puntuales, ¿no? Carga puntual de 5 toneladas, ¿ok? Donde a 2 metros del origen coordenadas, 2 metros, ¿no? Ya tengo este resultado. ¿No? Entonces regreso, ¿no? Ese es todos los resultados. Y le pongo OK. Este es para unificar datos, ¿no? Esto, por ejemplo, es para agregar más condiciones. Más condiciones, o sea, de repente una rótula o un apoyo simple en la mitad, un resorte, mira, un resorte, pero resorte axial, ¿no? De hook, ¿no? Y, por ejemplo, los resortes que yo les comentaba era este resorte acá, ¿no? Este resorte es el J, que es para columnas bien empotradas. Lo primero es el problema. Entonces ponemos OK. Cálculos terminados. Entonces, guarda datos. No, no quiero que guardes. Entonces, me dan resultados. Por ejemplo, me dan la cortante, momentos, me dan el giro, me dan los desplazamientos también, y las reacciones también. O sea, lo he resuelto. Por ejemplo, lo que yo quiero es los momentos. Pongo evaluar o plot. Dibujar primero todo y me sale así. Allá, acá sí, acá recordad de que no está corregido, o sea, está como la estática, ¿no? O sea, arriba es positivo y abajo negativo, ¿no? El diagrama momento flector acá arriba es positivo y abajo negativo. Entonces acá simplemente tenemos que hacer un espejo, ¿no? O sea, como la vía G me da este resultado, y este es positivo y este es negativo. Entonces yo quiero que abajo sea positivo y abajo negativo. Entonces lo que hago es simplemente esto. Dibujo este valor, ¿no? Y pongo acá más, menos. Ahora, ¿cómo puedo evaluar los valores? ¿No? ¿Dónde puedo evaluar los valores? Me pongo cancelar, ¿no? Y pongo, por ejemplo, en el evaluar. O de repente vamos o el máximo, ¿no? El máximo, valor máximo. Valor máximo acá me dice que está a 2 metros, ¿no? A 2 metros y es un valor de 15.185. Acá dice 15.185. ¿Ya? O el valor mínimo está a 6 metros y el valor vale menos 22 puntos, ¿no? Acá este de acá arriba. También me está dando este punto y este punto. Ahora también podemos evaluar el X, o sea, pongo por ejemplo 5, si pongo 6, me va a salir menos 22, miren. Si pongo 6 y evaluar X, entonces me está diciendo cuál es el momento cuál es el valor del momento a 6, ¿no? A 6 metros. Ahora, ¿qué también nos grafica? Nos grafica el diagrama de fuerzas cortantes. Y este sí es el que no conocemos, ¿no? Así va disminuyendo un poco, ¿no? Y después hay una bajada de esos 5 metros y después sigue, ¿ya? Ahora, este J que les comenté, este J, cuando tengo columnas empotradas, las Jotas van a ser las mismas en todos los nudos, ¿ya? No depende de la vía, que no depende de que de repente cayó otro. Si estas son las mismas columnas, ¿no? Y las mismas longitudes, van a ser las mismas. Pero si acá tengo otra longitud otra columna, ¿no? De repente más ancha, ¿no? O más larga, entonces tengo que cambiar el J. Entonces, cuando queremos cambiar el J, o hacer el mismo problema, ¿no? El mismo problema, a ver, Enter, acá, viaje. Entonces, cuando queremos hacer el mismo problema, por ejemplo, 5, la rigidez se pone 1, un apoyo por acá, otro apoyo al final, y también quiero colocar un apoyo a 2 metros, ¿no? A 2 metros. Entonces, yo quiero, por ejemplo, este de acá que tenga un resorte. Entonces, me voy acá, o sea, tengo que saber dónde está primero, esto está a 2 metros, entonces me voy a este resorte, ¿no? Y si hacen los resortes, pongo el valor, ¿no? El valor de 2 metros, ¿ok? Y la cortante J, que el famoso J, y ese J que les expliqué, ¿no? El que expliqué depende solamente de la sección de las columnas, de arriba y abajo. Pongamos sale 0.99 y va a salir este valor. Entonces yo tengo que colocarlo para los tres, y con eso me va a salir los datos, ¿no?
de los momentos ya corregidos, ¿no? Ya es como que menores momentos porque está tomando la columna, ¿ya? Ahora acá le podemos agregar una carga rápidamente, ¿no? De repente W inicial 2, que está a 0, W final 5, ¿no? Que es un trapecio, que está a 4, ¿no? Entonces voy a tener esto, corrijo, ¿no? O sea, le doy OK, y el otro es que ustedes tienen que dar los valores o sea, a la cara de la columna, ¿no? O sea, a la cara de la columna, ¿no? O sea, si es una columna de 50 centímetros que comenzaba en J1 a la derecha, ustedes tienen que centrarlo. Nada de que ahí nomás, no, tienen que centrarlo 25 a la izquierda, 25 a la derecha. Entonces, si esto vale 2 metros, entonces yo quiero que el momento, por ejemplo, el momento me dé a 1.75 y después a 2.25. De frente, así. Entonces pongo un momento y pongo evaluar 1.75, evaluar, y ya comienzo a dibujar, -1. Y después quiero a 1 o 2.25. Y ya me dan los valores, ¿no? Los valores a la cara de las vigas, ¿no? A la cara de las columnas. Si tengo esto, ustedes en su práctica van a colocar esto de acá, esto. No se les ocurra colocar acá los valores, sino a esto, ¿no? Y esto si quieren pongan así como una barrita. Pero creo que entiendan de que la viga G, o sea, está asumiendo de que todo es, o sea, está asumiendo de que esto está girando, pero la realidad no es así. Por ejemplo, cuando hacen en el ETABS, nosotros le decimos, le apuntamos las rigideces en las intersecciones de las columnas y vigas, el NLEC offset, ¿no? Entonces ahí hace de que esta suma, inclusive suma con un valor entero de 1, o sea totalmente empotrado, ¿no? O también de 0.5, sea mediamente empotrado, ¿no? Entonces, y acá nos dan los valores de litas, ¿no? A la cara de la columna. Entonces, eso es básicamente lo que quería, no sé si tienen alguna duda, voy a comentarles, para ir terminando. Bueno, estos son problemas que yo hice, ¿no? En este problema, por ejemplo, me piden la carga, ¿no? El esquema de carga, entonces ustedes así traten de hacerlo lo más ordenado posible, o sea, primero hagan el esquema, ¿no? El esquema, ¿no? Después así con carga muerta, carga viva, ¿no? Los resultados, ¿no? Luego hagan el esquema, así, para carga muerta, y luego tienen que multiplicar por carga última, entonces, esto es como que la multiplicación de cada diagrama, ¿no? Pero este de acá, esto de acá es ya la suma. Esto es como que la simplificación para ponerle a la vía G, ¿no? Esa es como que la simplificación. ¿Ya? ¿Ya? Y luego ¿no? Luego hacen, ¿no? Por ejemplo, acá está mal que los datos, ¿no? O sea, aunque esto es viga chata, ¿no? Aunque sí, igual la viga chata se tienen que poner los datos a la cara de la viga, porque donde cruza acá hay una viga, ¿no? Una viga 30 centímetros, 15 centímetros a la izquierda, 15 centímetros a la derecha, ¿no? Entonces, esas cosas. Acuérdense de esto del J, ¿no? El J para la vía G, ¿no? Es 4 veces I de la columna sobre longitud de la columna de arriba sobre I de la viga. Este I de la viga lo estoy dividiendo para tener una razón. O sea, este J es en función de I de la viga. Si yo digo que I de la viga es 1, entonces pongo este valor directamente, ¿no? Entonces, esto de acá. Luego los valores tienen que demostrar, tienen que más o menos ustedes dibujarlos así, a la cara, ¿no? A la cara de la columna, ¿de acuerdo? Luego teníamos un problema ya de columna, ¿no? De columnas. Acuérdense el área tributaria y el área de aligerado, ¿no? Hay dos áreas, ¿recuerdan? Área tributaria y el área aligerado, ¿no? Y ahí solamente tienen que hacer lo que está sumando cada piso, ¿no? Cada piso, va sumando, ¿no? Cada piso, y al final mostrar esta tablita, ¿no? El nivel, la carga neta, ¿no? El área tributaria. Esto de acá, el área tributaria, el K, el área de influencia, es justamente para hallar el factor reducción, ¿ya? O sea, hay una forma para sacar el factor reducción, ¿no? Y dependiendo de esto, la carga viva va a ser modificada, ¿no? Entonces,
cambiándose con los factores de reducción, la carga viva se modifica. Entonces yo tengo después la carga última, que es la carga muerta, ¿no? Por 1.4 más carga viva por 1.7. Entonces, muerta más viva, ¿no? La viva modificada. Entonces, tengo como mi metrado de carga viva, mi metrado de cargas últimas, ¿de acuerdo? Para que enseñe también así rápidamente. Todo esto tips para que nosotros tenemos la finalidad de poder hacer estructuraciones o cálculos rápidos de un edificio, ¿no? No necesariamente todo va a ser el programa, ¿no? Y este problema era de lo que estaba hablando Ricardo también, ¿no? Durante el proceso de llenar, ya, bueno, lo voy a dejar ¿no? O sea, el problema me decías, la siguiente fibra muestra un ligeramente con alturas viguetas, ¿no? Prefabricadas, ¿no? Hay que saber dónde se está apoyando, son las viguetas prefabricadas FIL, ¿no? La atribución son divisiones puntales, después se saca, ¿no? Cuando ya fragua, ¿no? Me piden el diagrama de fuerzas cortantes para carga de servicio, ¿no? Y después para ya, después para la acción de máximo momento positivo y negativo, ya los esfuerzos de conversión y tracción, ¿no? Luego, cuando el edificio está terminado, nuevamente saqué el cálculo de fuerza cortante, momento flector. Entonces, esa pregunta es, creo que es de acá. Pregunta 2, ¿no? Esta de acá, ¿no? Pregunta 2. Entonces, estos son los datos. El proceso es llenado, estos valores, ¿no? Hago mi diagrama de fuerza cortante, porque hay bastante esto, porque hay bastantes reacciones, ¿no? De momento flector, luego momento máximo positivo, sé dónde está, ¿no? Sé los I superiores y negativos y la inercia de la viga, ¿no? Luego saco el esfuerzo, ¿no? El esfuerzo, ¿no? por flexión, ¿no? La parte de arriba y la parte de abajo, el I cambia, ¿no? 5.27, 4.03, ¿no? Y luego cuando ya hago el esquema de cara, ya cuando ya fraguo, ¿no? A ver. Acá me dice, en viga G se pueden poner los momentos distribuidos por separado, como triangular o rectangular. Claro que sí. A ver, vamos a terminar esto, entonces queda grabado, ¿no? La respuesta de ese problema. Ustedes lo pueden revisar. Ahora, Marcos me dice si en la viga G se pueden poner los momentos distribuidos por separado. O sea, como momentos distribuidos. O sea, cuando teníamos este problema, o sea, cuando teníamos así un lado de acá y otro lado, ¿a eso te refieres? ¿O tengo que convertir esas dos caras? No, creo que te refieres a otra. A ver, confírame, por favor. No sé si puedes utilizar tu audio, no hay problema. El mismo tramo. O sea, es que hay problemas que tengo, por ejemplo, una losa maciza y otro aligerado. Entonces, en la maciza me da una triangular ¿Ya? y, o sea, y por el otro, por arriba triangular y por abajo, por ejemplo, una rectangular. Entonces, eso lo tengo que convertir, o sea, lo sumo y lo convierto como si fuera un trapecio. No. O sea, sí, puedes hacerme. O sea, si tienes esto de acá, ¿no? Tienes esto y también tienes esto, Ujú, tú puedes agregar a la vía G W1 y W2. Tú puedes agregar esto de acá y aparte puedes agregar este valor de acá. O sea, lo va a sumar, ¿no? Primero haces así ordenadamente este de acá y luego dices, ¿no? Y acá va a tener dos. Por ejemplo, esto vas a tener que hacerlo en dos partes. ujú. Primero de acá hasta acá, ¿no? Porque la vía G que te pide el momento o la carga distribuida y el momento de inicio. La carga distribuida y el momento de inicio. Entonces, vas a primero dibujar esto y luego esto de acá. O sea, vas a tener que hacer en tres partes, ¿no? 1, 2 y 3. ¿Ya? Lo superpones nomás. Tienes que decir, o sea, ¿cómo superpones? De 0, todos acaban de 0 a 2. Porque esto de acá, en 0, W1, en 2, W1, ya, se acabó. Esto de acá, en 0, 0, en 1, W2. Y un tercero, en 1, W2 y en 2, 0. O sea, son tres cargas. Ahora, también lo que puedes hacer es sumar todo. Eso es lo que, como que más o menos lo que está explicando en esta parte de acá. O sea, yo al final, lo hice con la vía G, yo lo sumo todo, ¿no? Sea triangular, sea, ¿no? Lo sumo todo, ¿no? Entonces, por ejemplo, si sumas todo esto, ¿qué vas a tener? Vas a tener prácticamente esto, ¿no? ¿No?
Entonces, acá sí va a tener que ser en dos partes, pero solamente voy a hacer en dos pasos, como te dice, ¿no? 1 y 2, ya no en 3 pasos. ¿De acuerdo? Ujú, ujú. Ya. Ya, entonces vamos a mostrar otro problema, ¿no? Que ya había resuelto. Para que quede ahí, ¿no? Este problema, también me pedían los esquemas de tipo de vigas, eh, la viga tipo A, más o menos es la distribución, ¿no? del edificio. Eh, y también me piden los esfuerzos. Ahora, cuando hablan de columnas, ¿no? Por ejemplo, esta columna es sencilla. O sea, en esta columna, por ejemplo, su área tributaria, ¿no? Su área tributaria sería, el área de influencia sería esto, ¿no? Porque o sea, este punto acá influye también para esta columna. Lejos, pero influye. Pero lo que se toma es solamente eso de acá. Este es lo más sencillo posible, ¿no? Lo más sencillo posible. Pero ¿qué sucede cuando tenemos casos más complejos? Por ejemplo, la de justamente el problema que estábamos viendo, ¿no? El problema que estamos, de acá, ¿no? Me piden, por ejemplo, de este punto, de esta carga tributaria. Entonces, ustedes simplemente no se hagan problema, tómenlo como si fueran estos puntos, como si fueran estos columnas. Acá, esto es una placa, o sea, esta columna, su área de influencia va a ser todo esto. Vamos a dibujarlo. Allá. Me dicen que todavía no le enseñan a meter columnas, pero ya para que le tengan una idea, ¿no? Entonces, el área de influencia, siempre cuando hagan meter columna, el área de influencia tiene que tomarlo, ¿no? Esto, para mí sería esto de acá. La influencia, esto, donde estén terminando, ¿no? Inclusive, y todo esto. Inclusive si acá hay un volado, no importa, pero es todo esto. Acá no sé qué había, ¿no? Acá había creo que una carga así. Sería todo, este sería el área de influencia, todo esto. ¿No? Porque está separado por las columnas principales. Por el área de influencia, ese es el área de influencia, el área tributaria sería más o menos esto de acá. Sí. Y no hay que hacernos bolas. Eso nomás. ¿Ya? Nosotros sacamos, por ejemplo, para la carga de acá, de esa columna, carga solamente su área tributaria, no la influencia. Pero hay una reducción de la carga viva cuando hay una relación también entre el área de influencia y el área tributaria. Pero bueno, eso ya lo hacemos para la segunda asesoría. Bueno, muchachos, muchas gracias por su paciencia hasta ahora. Esperemos que les haya servido esta asesoría y bueno, los esperamos para una próxima oportunidad. Muchas gracias.